Buenos días a todos los que nos quieran ver por el canal de YouTube y asistir a este pleno extraordinario del 17 de julio de 2023. Es un pleno extraordinario que se ha convocado a petición de los grupos de la oposición para hablar en principio y en final de dos cosas. En primer lugar, de una serie de obras y en segundo lugar, de la feria. Bueno, yo deciros que es algo que podíais haber preguntado, podemos haber mantenido una reunión, haber decidido traer a pleno. Desconozco y no comprendo los motivos, en primer lugar porque tanto el concejal de Vox aquí presente como la concejala que anteriormente era de Ciudadanos y ahora por Unidos por Villaviciosa no tiene problema nunca en preguntar este tipo de cuestiones, desconozco el porqué y la convocatoria de este pleno, mucho más cuando tenemos un pleno dentro de 2 semanas y ninguno de los asuntos a tratar revierte una urgencia. Yo he querido respetar el orden de la convocatoria que ellos han planteado. Si de mí hubiera dependido, que hubiera incluido algún punto más, que hubiera incluido la obra del paseo por un lado, las actividades de feria por otra y la obra de las calles periféricas al paseo. Pero bueno, hemos respetado el orden de la convocatoria, así que empiezo por el primer punto. Me tenéis que perdonar la voz, pero últimamente estoy afónica. Información por parte de la alcaldía de la situación de la obra del paseo y calles periféricas, plazos de ejecución, así como detalles de los gastos ocasionados, es decir, puntualizando el origen del dinero invertido. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer una salvedad. En estos casos no son gastos, es inversión. Pero bueno, aparte del concepto contable, para dar información sobre esto que suscita la duda por parte de la oposición, voy a separarlo en 3 obras, como ya he dicho, y lo voy a separar en 3 obras porque son proyectos distintos, con presupuestos distintos, con el origen de los fondos y programas completamente distintos. Muchas veces cuando se traen puntos así en globo o en conjunto, pues pueden suscitar una confusión a los vecinos, por eso yo quiero dejar esto completamente claro, porque son completamente proyectos distintos. La primera obra, la obra del paseo, tenéis acceso a esa carpeta, los concejales de la anterior legislatura, los concejales nuevos no sé si todavía o habrán dado acceso a la carpeta de la obra del paseo, pero bueno, esto es una obra que es de diputación y por tanto cualquier explicación o cualquier argumentación o cualquier pregunta hay que trasladarla a Diputación. Por hacer un orden cronológico, el 27 de enero del 2020 se aprueba que el paseo sea la obra que vamos a incluir en Villaviciosa en planes provinciales. El 25 de mayo de 2020 se aprueba con la mayoría de los votos a favor el establecer la ejecución de obra, redacción del proyecto y dirección de obra, remodelación del paseo situado en Plaza de España y entorno, para que se llevaran a cabo por la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba, acogiéndonos así a lo establecido en el citado plan plurianual. El 10 de noviembre de 2021 se aprueba el proyecto por parte del Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa. 25 de julio de 2022 se aprueba la suspensión temporal de la obra, algo que, si recordáis, el verano pasado pedíamos todos para no interrumpir la actividad ni que las obras pillaran en verano, y solicitamos que se paralizara la obra. El 30 de enero de 2023 se aprobó el reajuste del proyecto y, si no recuerdo mal o no he mirado mal el expediente, estas son las acciones que el Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa ha llevado a cabo con respecto a este proyecto, porque, como digo, es un proyecto que es íntegro de la Diputación de Córdoba. El día 8 de julio de 2020, en el Pleno de la Diputación, se aprobó definitivamente las actuaciones incluidas en el Plan Provincial Plurianual, la actuación remodelación del paseo en Plaza de España y entorno, que es como así se llama la obra, que la obra se denominó así. Y se denominó así en esa fecha, que, si lo recordáis, el proyecto no se aprueba hasta el 10 de noviembre de 2021, es decir, casi un año después. Se nombró así remodelación del paseo Plaza de España y entorno
precisamente porque no sabíamos con el dinero que nos daban hasta dónde podíamos llegar en esa obra. Pero lo que sí puedo decir a boca llena es que desde el primer momento y las primeras reuniones con el equipo redactor y el equipo que hace el proyecto, las instrucciones que tienen es que con el dinero que tenemos la obra se tiene que acabar. Desde el ayuntamiento no entramos a elegir materiales de mejor calidad, de peor calidad, barandas más historiadas, menos historiadas, puentes, no. Este es el dinero que tenemos y con este dinero tenemos que acabar el proyecto. No podemos pasearlo, no podemos cortarlo a trocitos porque es una obra que implica la complejidad que implica y que afecta a lo que afecta y que la obra tenía que empezar y acabar. Y así pues lo hicieron. El proyecto que lo presentaron año y pico después. Pero la obra se llamó así porque no sabíamos si a lo mejor el dinero nos daba para llegar un poquito más. Entonces si nos daba para llegar un poquito más y no salíamos del paseo, que no tuviéramos problemas con Diputación porque nos estábamos saliendo del paseo. Así lo han hecho y ellos mismos, desde Diputación, desde el Servicio de Contratación de Diputación, lo sacan a licitación y son ellos los que adjudican, quienes marcan los plazos y quienes pagan. A licitación este proyecto salió por 337.683, que era el importe que le concedían a Villaviciosa en base a muchos criterios, no en base solo al proyecto. Esto no es como una convocatoria en la que tú haces un proyecto y en función de lo que vale el proyecto te dan más o te dan menos. Aquí intervienen otros criterios, como puedan ser la población, la dispersión de la población, intervienen otros criterios que los tenéis también en el expediente que salieron publicados en el boletín. Y a raíz de ahí, pues le hemos pedido un informe al SAU, puesto que son ellos los que tienen que contestar a todo esto. Informe que lo han preparado para el Pleno, porque en el momento en el que el equipo de gobierno se da cuenta, como hemos dado cuenta todos, de que la obra se va ralentizando, sobre todo para cualquier vecino, que van más lentas de lo que estábamos acostumbrados a la dinámica de la obra, pues convocamos una reunión con ellos, con la empresa encargada de la obra, para que nos expliquen qué es lo que está pasando. A nosotros con esa explicación y con lo que estamos viendo en el paseo no era válido, pero puesto que parece ser que a la oposición no le es válido, pues se le ha encargado un informe que paso a leer y que pasaré luego para el acto. Y dice, en relación con su solicitud de información respecto a la rehabilitación y la ejecución de la obra del paseo, en calidad de redactora del proyecto y directora de la ejecución de obra, le comunicamos lo siguiente. Como es sabido de este ayuntamiento, a raíz de las cuestiones surgidas con posterioridad a la redacción del proyecto, se suscitaron una serie de cuestiones que originaron la tramitación ante el órgano de contratación de Córdoba de un proyecto modificado que solventara las cuestiones planteadas. La fecha prevista de la finalización de los trabajos quedó así establecida en el 15 de julio. Estamos a día 13, por lo cual todavía no hemos llegado al plazo que tiene para entregar la obra. Evidentemente, al día de la fecha resulta que las obras no van a estar finalizadas para ese plazo previsto. Sobre la mencionada ralentización de los trabajos, se aprecia la existencia de dos factores que han incidido negativamente en el ritmo normal de la obra. En primer lugar, la limitación en la duración de la jornada laboral debido a las altas temperaturas que vienen sufriendo y las limitaciones de cara a que es un trabajo a cielo descubierto. Y en segundo lugar, la colocación del pavimento del paseo, prácticamente la única labor de envergadura que está pendiente de ejecución en la obra y cuyas singularidades pueden apreciar cualquier persona que visita la obra. Por una parte, la dependencia de un único proveedor del material, ya que el material está diseñado y despiezado expresa y exclusivamente para el paseo. La combinación de 4 colores, 4 tamaños, arroja un total de 16 piezas diferentes para la ejecución del pavimento. Por razón de durabilidad y de buena ejecución, las piezas tienen un espesor de 5 centímetros. Es decir, para poder ejecutar la pavimentación se necesita disponer en obra de 16 tipos de piezas distintas. No sé si habéis visto el suelo, porque hay una parte que está ya cubierta, la parte del hogar donde está el hogar del pensionista. La composición del suelo, como dicen, es un despiece que lleva distintos tamaños, distintos colores, y eso puede hacer un dibujo. Tú no puedes colocar, o no se puede colocar, yo no soy constructora,
constructora ni albañil, ni además entiendo, pero por lo que me traslada, no puede ir colocando solo, por ejemplo, piezas rosas y luego ir encajando, sino que se tiene que ir haciendo conforme dice la ejecución de obra, es decir, haciendo el dibujo por partes. La importancia de esto radica en que no se trata de un pavimento comercial del que pueda disponerse en stock ni que pueda adquirirse a diferentes proveedores. El proveedor que suministra el material al contratista es único, no porque sea único y exclusivo, sino que es un único proveedor que suministra todo el material. Y la disponibilidad del material en obra está en función de que lo vaya elaborando el proveedor. En ningún caso significa esto que se esté derivando la responsabilidad de la demora hacia el proveedor, sino que él mismo, lógicamente, va elaborando el material conforme se va necesitando en obra, ya que al ser un material cuyo uso es exclusivo para la obra, solo se va ejecutando conforme va siendo retirado por el proveedor y puesto en obra. Esto es lógico, si fuera un material que luego vamos a vender mañana a cualquier otra obra, o el de la cantera podría ir cortando y ya se irán llevando. Pero como lo están haciendo expresamente para el paseo, pues lo van cortando conforme lo van poniendo en obra. A esto debe añadirse la laboriosidad de la colocación, ya que hacer piezas de 5 centímetros de espesor, debido al peso, tienen que ser colocadas con la ayuda de maquinaria y movidas por ventosas que deben de ir alternándose piezas de los 16 tipos diferentes para ir conformando el patrón del proyecto. Como es fácil comprobar, el procedimiento de montaje de la solería, debido a la singularidad de su fabricación, su falta de disponibilidad comercial, la laboriosidad de su colocación, tiene muy poco que ver con la colocación de una solería estándar. Si bien esta inspección está provocando una demora en la terminación de la obra, la citada demora nos quita valorar el esfuerzo que en todos los órdenes está suponiendo la ejecución tan laboriosa del resultado final será que Villaviciosa de Córdoba dispondrá de un paseo cuya solería está diseñada y construida expresamente para ese espacio y por tanto no existirá ningún problema. He querido leer el informe entero por un motivo. Yo sé que luego muchas veces a lo mejor los plenos pues se hacen pesados y hablo mucho y cuento mucho, pero es que este informe los trabajadores del SAO han tenido que dejar de hacer todo lo que estuvieran haciendo en este momento para preparar un informe para que yo pudiera traerlo en pleno. Entonces creo que es de justicia que cuanto mínimo ocupe su lugar en el pleno. Bueno, yo deciros lo que ya os he dicho, pero en el momento que nosotros detectamos que las obras estaban siendo más lentas, nos reunimos con la empresa, nos reunimos también con los negocios que están afectados directamente para darles soluciones temporales de cara sobre todo este verano y de cara a esta feria para ver cómo organizábamos la plaza. La obra, frente a lo que se puede estar escuchando en la calle, no está parada, de hecho no está parada, sino colocando sus días. Antes de ayer estaban en el último tramo y ahora ya están en el tramo intermedio. Las fuentes están funcionando y están haciendo pruebas con las fuentes, con la luz. La obra no se quedó parada en ningún momento. Creo, por lo que yo he observado, que no ha habido ni un solo día en el que la obra haya estado sin alguien en la obra, si no ha sido de electricidad, ha sido con el suelo, si no ha sido con las fuentes. Es cierto que hubo un momento en el que veíamos que perfectamente que podía haber 12 y 13 personas trabajando a la vez y que de repente pues, hemos ido viendo que la obra ha ido más lento, pero también porque es que la obra ya lo que le queda básicamente es lo que le queda, que es la solería y poco más. Entonces va a un ritmo más lento por todo lo explicado, pero en ningún momento ni se ha quedado parada ni hay intención de que se quede parada. La obra de la calle de Constitución es una obra que está incluida en el PROFEA del 2022 y los fondos son, ya me he ido a otra calle, una subvención del INE por 47.077,87, una subvención de la Junta de Andalucía para los materiales de 19.015,83 euros y una subvención de Diputación también para los materiales de 6.338,61 euros. Y si todo va bien, esta obra está prevista que finaliza primero de la semana que viene. Esta obra hemos intentado que la ha costado también y por eso se ha visto también más, quizá con mayor lentitud, porque quisimos recuperar los adoquines que había rosas, porque eran yo creo que eran los últimos adoquines que se cortaron en cantera de piedra de granito de aquí, nuestra, de nuestro término de Villaviciosa. Entonces nos parecía que era un detalle bonito recuperar al menos una parte, aunque fuera como detalle de esos adoquines. Y claro, los adoquines
eso, frente a los adoquines normales que se ponen estándar, pues tenía una diferencia, no sé si de 5 o 10 centímetros, y ha habido que cortarlos todos de manera manual o rebajar la parte del hormigón, y ha sido un poco más complicado. Y la última obra sobre la que voy a hablar, porque son también perimetrales, de la Plaza de España, es una obra que está financiada por el Ayuntamiento de Villaviciosa con cargo a remanentes, con un importe base de licitación de 175.000 euros IVA incluido. La redacción del proyecto y dirección de obra es del SAU también, a quien ya aprovecho para agradecer públicamente, porque el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación está al servicio, por supuesto, de los ayuntamientos, pero tiene proyectos propios como puede ser el proyecto de la obra del paseo o de cualquier obra de las que tienen ellos que preparar el proyecto, porque es parte de su competencia. Esta obra no era competencia de la Diputación, pero se les pidió que por llevar una sintonía con la obra del paseo, ya que se iban a ejecutar y se hizo el esfuerzo de ejecutar paralelamente para no cortar todo en muchos meses o incluso años la misma zona, y por llevar una armonía con todo el entorno, pues se les pidió si nos podían preparar el proyecto, y nos prepararon el proyecto, pero además han llevado la dirección de obra de esta obra, poniéndola por delante a obras de Diputación, siendo de planes de actuación municipal. Entonces yo desde aquí pues va también mi agradecimiento. Y bueno, pues de esta obra poco hay que decir, porque la obra está acabada. De hecho, el día 9 de junio, reunidos la dirección facultativa y representantes de la empresa contratista, se reconocieron la obra, se comprobó el correcto estado y ejecución conforme al proyecto y al conjunto de documentación técnica y administrativa, y la satisfacción por parte de la administración respecto a la obra. Esta obra tiene una pequeña observación y que se hace constar en el acta de recepción de la obra, que dice que el pavimento que hay en la intersección entre la prolongación de la calle Constitución y la Plaza de Andalucía queda pendiente de ejecutar una superficie de aproximadamente 20 metros, y está motivado por la necesidad de acceder con vehículos de maquinaria pesada a esta zona para acceder a la obra del paseo. Parece un poco, sería torpe, y teniendo la posibilidad de hacerlo así, pues se ha hecho así. Si hubiera sido otra empresa la que pudiera haber acabado, pues probablemente no hubiera podido ser así. Pero como tienen que pasar los camiones con mucho peso por delante de la obra del paseo, pues se ha decidido dejar esta parte hasta que termine la obra del paseo para ya darla por concluida. Y en el mismo acta dice que esta pavimentación quedará resuelta a costa del contratista en el momento de su ejecución, fraguado y acabado, no quede comprometido con las obras que actualmente se están haciendo en Plaza de España, ¿vale? O sea que esa obra está terminada. ¿Qué es lo que queda de esa obra que no iba incluido en el proyecto de esa obra? Pues lo que quedan son el mobiliario urbano, que como sabéis trajimos a remanentes en el mes de mayo, en el pleno del 19 de mayo, que se aprobó además por unanimidad por el importe de 23.791 euros, y que está ya el mismo contratista está averiguando el material para dejarlo además colocado y puesto en el momento en el que lo tenga, porque lo hemos querido fabricar, ¿vale? Además, recordar que esos remanentes hemos tenido disponibilidad en ellos, creo que a partir del día 25 de junio o algo así, ¿no? Y ya se pasó el plazo de exposición, es decir, que no hemos dispuesto de esos fondos hasta ahora. Aunque lo aprobáramos en mayo, había un plazo de exposición, con lo cual no disponíamos de los mismos. Así es que yo he dicho todo esto, creo que ha quedado más que claro. La pregunta era la situación de la obra, tanto de paseo como de las calles periféricas, plazo de ejecución y lo que vosotros habéis llamado gastos, que en realidad es inversión, y de dónde viene el dinero. Yo creo que ha quedado claro. Si tenéis alguna pregunta al respecto, tenéis la palabra y lo aclaro para tener que evitar tener otro pleno extraordinario dentro de poco tiempo. ¿Sergio? ¿Si tienes preguntas? Sí. Buenos días. Buenos días. Mira, Gemma, el plazo de ejecución, por ejemplo, ahora, ¿cuál te lo han dado?
El plazo de El de la obra del paseo, mira, ¿cuándo lo van a entregar? el plazo de discusión no me lo han dado, pero en el informe que he leído, yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones que yo soy muy me gusta no decir las cosas hasta que no las tengo claras y que en ese sentido soy bastante cauto. El documento lo tenéis a disposición también en bandeja de entrada, por lo cual lo podríais haber leído todo, pero yo he obviado ese dato. ¿Por qué? Porque no me gusta decir las cosas que luego puedan surgir imprevistos, la gente hace una composición y luego no es. Y como no depende de mí, porque de lo que dependa de mí yo te digo, pues serio esto, pero como no depende de mí, he obviado en el párrafo final, decía, en todo caso, si bien esta ejecución está provocando una demora en la terminación de la obra, y entre paréntesis, que puede preverse para finales de agosto, la citada demora no quita el valor al esfuerzo, ya lo que no tengo inconveniente de leerlo porque esto además no lo he redactado yo, o sea, y aquí es público, no tengo ningún problema. ¿Qué ocurre? Que yo también he estado aquí en una reunión con los negocios, no sé si algún concejal de la oposición estuvo en aquella reunión o no, en la que se habló de una fecha. Se habló de una fecha de la calle, fecha que se demoró luego 15 días, no más. Creo que fue algo así como unos 15 días, no más. Y se habló, y estaba dentro del plazo, no es que no estuviera dentro del plazo, sino que se aventuraron y dijeron una fecha que yo luego les dije, no, en privado les dije, es preferible no aventurarse, tenemos un plazo de discusión hasta el día, se acaba antes muchísimo mejor, pero yo no me arriesgo. Y ahora pues han dejado caer que para finales de agosto pueda estar terminado. Son sus palabras, yo no me gusta decir lo que no depende de mí, porque no depende de mí. Yo veo, y de hecho, pregunto, y estoy en contacto contigo con ellos, si le están suministrando material, la cartera le está suministrando material, creo que ayer tipo otro corte de material, lo tienen ahí, siguen colocando, si siguen colocando, ellos no han dejado de colocar. Ayer yo os digo, había un sombrajo que ponen para que los trabajadores puedan trabajar sin que les pegue el sol en el último tramo, y ahora ya ese sombrajo viene para acá, señal de que ellos también le han aportado material, lo cual me tranquiliza, ¿vale? Y porque hay otros motivos para el tema de ese material, es que hay que pagarlo por adelantado y a este señor también se le deben algunos pagos, ¿vale? Entonces, están suministrándole cosas que agradezco que él está haciendo ese esfuerzo de ese suministro, y a lo mejor puedo acabar hasta antes, yo no te puedo decir, ojalá, pero yo me gusta ser cauta, lo que no depende de mí. Bueno, te quería, me ha adelantado la pregunta porque ha sido el último que has dicho, pero mira, ha abierto el pleno diciendo que no entiende por qué hemos convocado un pleno extraordinario cuando podemos hacer una reunión. Bueno, para que te contesto, digo que debido a la importancia que tienen los temas de atrás, sobre todo el paseo, que afecta a los vecinos, afecta al tráfico, afecta a la vida de la plaza, pues pienso que debe ser un tema, lo primero recogido en el acta como poco. Y segundo, ya no solo porque no han dado nosotros, sino seguramente habrá gente que lo puede seguir en YouTube cuando esté colgado, ¿no? Con respecto al informe que han leído, bueno, como todo el informe está muy bien redactado, todo muy ordenado, todo muy bien, pero simplemente pues de las excusas que dan, yo particularmente pues no comparto ninguna de ellas, porque con el tema del horario y el tema del tiempo, toda la obra, cualquier empresa va a hacer una obra en el cual le va a coger el verano, ya sabe, porque tiene horario de jornada intensiva, o sea que eso ya está recogido en un proyecto en el que entra un trabajo en el verano. Y con el tema del tiempo, de tiempo, no había como para perder X días. Eso por ahí con el punto, creo que era el punto 1, de donde las excusas que han dado con los del retraso, ¿no? Y el segundo punto, con el tema de las piezas esas tan únicas que van a poner y tal, pues lo mismo. Una obra que sabes que las piezas te van a tocar ponerlas en el mes de abril, pues el proveedor ya podía tener la obra empresa, puede hacerla comprar, o dicho, oye, escúchame, para el mes de abril-mayo voy a necesitar X piezas de tanto no sé cuánto. O sea que ya digo que el informe, como todos, está muy bien redactado, pero no comparto ninguno de los puntos. Y sobre todo dejarte muy claro que la importancia del pleno extraordinario ha sido por eso, para que
quedara constancia en el acta, los vecinos lo puedan ver, porque hay muchos vecinos afectados y a ti te consta que por el tema de la terraza, pues en concreto uno de los vecinos tiene un problema con la terraza, porque está justamente, vamos a ver aquí, que está más cercano al paseo, y en cuanto hay un poquito de brisa, un poquito de aire, ahí hay un polvo que evidentemente ahí no se sienta nadie. Pues también ya aprovecho para decir que a ver si se podía habilitar esta plaza, se quedara cortada en verano por lo menos los días clave, viernes, sábado ni un domingo, para que esta poquita plaza que tenemos aquí se pueda compartir entre los tres negocios que se vean afectados, ¿no? Incluso se quiere pero en fin, los más cercanos. Yo sobre el punto este creo que no tengo nada que decir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Si hay algo que se le queda claro? Nosotros lo vamos a leer porque se lo vamos a dar después para que la información solicitada en la exposición que acaba de hacer la señora alcaldesa de la Colombia, creemos que desde la oposición se parte de un error y hay que entender, aunque desde el mismo saco, que somos distintos. Muy bien explicado la alcaldesa, tanto en la titularidad de los proyectos como en la propia ejecución de la ley. Desde que en el equipo de gobierno tuvimos la percepción de que se había relajación, se había ralentizado la hora del paseo, a través de la alcaldesa nos pusimos en contacto tanto con los técnicos de SAU, que hay que recordar que son los dueños de la obra, que el ayuntamiento se firme la finalización de la misma, y con la empresa ejecutora de la propia obra. Visitamos la obra después de una reunión que tuvimos con ellos, donde se expusieron los motivos del retraso que ya ha explicado suficientemente la señora alcaldesa, donde desde la empresa también se nos tranquilizó ya una preocupación que teníamos en el sentido de que la obra se iba a finalizar. Por el problema, evidentemente, que ha habido y que ha señalado la última obra también Gema, pues teníamos ese miedo de que la obra se llegara. Y además contactamos sobre el terreno de que la obra efectivamente va a quedar muy bien. Desde la Alcaldía general y yo en particular también, porque desde primera hora hemos tenido claro que el paseo, los viales de alrededor y la calle de institución son proyectos de obras totalmente distintos. Por tanto, no entendemos como continuamente desde la oposición se pretende meter en el mismo saco el conjunto de estas obras. Finalmente, decir que sabemos que la oposición tiene derecho, por supuesto, no podría ser de otra manera, a solicitar plenos extraordinarios para pedir información que se estime necesaria para tratar algún tema puntual, pero creemos que la participación también debe importarla en el día a día y que las puertas del ayuntamiento están abiertas en el horario laboral y fuera de él las veces que sea necesario para atender esa solicitud, esa preocupación, porque hasta la fecha de hoy no hemos palpado ese deber, ese anhelo, esa obligación que como concejales, en este caso de la oposición, porque el pueblo aquí lo ha querido, pues tenéis por los vecinos y vecinas del viviente. Si yo quiero decir una cosa, algo de eso. Bueno, voy a decir una cosa. Este pleno lo habéis pedido, lo habéis llevado, nos llevado otra pregunta, nuestro ordenador, pregunta. Un pleno en el que se ha pedido información. Yo creo que la información se ha dado. Si algo nos queda claro de la información que se ha dado, o se me ha escapado, o tenéis una duda de que algo no lo he dicho, como ha sido el caso de serio, al final no me ha dado claro. Vale, muy bien. Yo doy un turno de palabras porque tenéis derecho, a pesar de que no hay que posicionarse ante nada porque no hay ningún punto resolutivo. ¿Vale? Queda algo en el tintero, pero lo que no voy a permitir es que esto se convierta. Lo que no voy a permitir es que a mí me ha quedado clarísimo el cambio de tendencia que ha habido en la oposición. Y es que lo que antes se resolvía en un despacho con una llamada telefónica y de buena armonía, ahora resulta que todos nos hemos agarrado a la línea de un partido político para que todo conste en acta. Yo no tengo ningún inconveniente aquí. Lo único que va a pasar es que todo tenga que constar en acta, es que seremos mucho más lentos. Luego hablamos de lo lentos que son las administraciones y lo que se tarda en resolver, que los expedientes estén parados. Pero el tener que destinar, que no voy a decir perder, destinar un tiempo, esta señora está aquí sentada, esta señora está aquí tomando nota, y luego tenga que redactar el acta, es un tiempo que le quita a sacar otro expediente.
convierta ahora en lo que podíamos haber solucionado con una reunión informal, un cruce de palabras, un cruce de yo tú me cuentas y tú me contestas. Entonces, quiero que quede claro que las intervenciones que hagamos sean o bien para preguntar o bien para mostrar, si yo quería mostrar una opinión, tan válida como cualquier otra, pero no quiero que esto se convierta en discutismo. No, yo no voy a discutir, yo simplemente decir que, y aquí contestarle a Rafa y a ti, que la oposición hemos pedido un pleno extraordinario porque la gente nos pregunta y no sabemos contestarle. ¿Que se podía haber hecho una reunión? También, pero también el equipo de gobierno podía haber dicho, vamos a reunirnos y os vamos a informar, sobre todo que vamos a estar por la feria, porque lo del paseo está clarísimo, clarísimo. Yo tengo, Rafa, clarísimo los perimetrales del paseo, las calles que son dentro de la obra, las que no son dentro, las que vienen con remanentes, las que vienen... Lo tengo clarísimo desde el minuto 1 y creo que se ha demostrado, clarísimo. Pero sí que es verdad que la gente te pregunta, oye, ¿qué? No lo sé. ¿Qué va a pasar por la feria? No lo sé. Y por eso yo creo que aquí, grabándose, también es el sitio donde la gente tiene que enterarse. Porque lo que yo entiendo de una manera, a lo mejor la señora lo entiende de otra. Y tú la entiendes de otra, o la explicamos de otra manera distinta, o la explicamos a nuestro entender. Y aquí, explicándolo vosotros, pues lo tenéis que explicar, ¿se queda claro? Claramente. Simplemente eso. Vale. Bueno, nosotros después de la reunión creímos y entendimos, y nos pareció lo más adecuado, que los primeros que tenían que estar enterados de la realización de la obra eran los negocios, y además una reunión no con nosotros, sino con los que son encargados de la obra. Si hubiera sido el ayuntamiento, pues hubiera sido con nosotros nada más. Y así se hizo, porque entendíamos que eran los primeros afectados. Ahí no vive nadie, con lo cual vecinos, lo que es el paseo, no vive nadie, con lo cual vecinos no se convocaron, se convocaron los negocios. A los negocios se les quedó claro. De hecho, la idea que tenía este equipo de gobierno, formado por dos grupos políticos, era, acto seguido, haber hablado con la oposición. Se nos pide un pleno extraordinario, pues yo ya también me voy a reunir, ya se lo explico en el pleno. Pero decir que las terrazas, como has comentado, los negocios tienen el sitio que tienen. Unos tienen mejor terraza, otros tienen peor terraza, unos tienen más afluencia de gente en unos determinados periodos, otros en otros. Cada negocio sabe su composición. Los negocios del paseo, que además son negocios que se empezaron o cambiaron de explotación, ¿no? Esto no fue una familia y cambiaron de explotación cuando ya sabíamos la fecha de inicio de la obra. Se avisó de que se empezaba la obra del paseo, están informados, se ha bajado las veces que se ha tenido que bajar. Yo personalmente he bajado con el gerente de la empresa OTC, con el SAU, las veces que haga falta, para intentar solucionarle la papeleta lo mejor posible dentro de cada una obra y es incómoda. Yo entiendo que nos hemos metido en el verano, también quiero decir que si el año pasado no hubiéramos pedido que no se hiciera la obra, pues a lo mejor este verano estaba acabada, pero decidimos pedir que se cambiara la obra, se ha retrasado. Algo que me disgusta porque iba a un ritmo muy bueno y yo contaba con que pudiéramos disfrutar este verano de ese paseo, pero bueno, pues no ha podido ser. Vamos a fastidiarnos este verano, vamos a buscar las mejores soluciones. Se ha bajado con la policía también, que es en definitiva quien organiza tráfico, cortes de calle y demás, y se ha buscado las mejores soluciones. Lo que no podemos tampoco es estar cambiando de soluciones continuamente que afectan a otras personas, ¿vale? Entonces, ya de esto último, lo último fue antes de ayer, que se volvió a bajar y se volvió a hablar en este caso, con ese negocio afectado. Es decir, que a coste propio de esa empresa, mira, esa empresa tiene una obra adjudicada de la cual es responsable. Y hasta que esa obra no esté finalizada, esa empresa podría estar diciendo, en mi obra no entra nadie. Y si hay terraza, pues lo siento mucho, pero no entra nadie, porque la responsabilidad de la obra es mía. Y sin embargo, esa empresa, que digo que el ayuntamiento no tiene nada que ver aquí en este caso, pero se ha venido a todo. Que ha habido que echarle arena, se le ha echado arena, que ha habido que echarle hormigón a cada fisurita de las que había y luego van a tener que picar ese hormigón y echarle otro tratamiento cuando lleguen a esa parte. Se ha hecho todo para intentar que se pudiera
bueno, pues realizar la actividad cada negocio el suyo. Llegamos hasta donde llegamos, ojalá estuviera terminado, ojalá. Llegamos hasta donde llegamos. Ahora viene un periodo de feria que vamos a entrar ahora más adelante y os explicaremos y os diremos que no está siendo fácil, como os podéis imaginar. Y que yo no puedo ni siquiera a día de hoy decir con claridad muchas cosas, porque todavía quedan algunas cosas que ahora veremos por desgranar, de medidas, de ver si entran o no entran, de cómo lo vamos a hacer. Entonces, poco te puedo yo haber reunido hace 2 meses cuando yo creía que esa obra iba a estar acabada para la feria. Estamos salvando las cosas cuando vamos viendo que se nos van presentando esos problemas. Y se solucionan, claro que se solucionan. Ya sabemos que... No, pero yo lo que no sabía era si la obra iba a estar acabada o no iba a estar acabada. Hace 2 meses estaba viendo que la obra no estaba acabada. Bueno, mira, hasta que no voy a entrar a debatir de verdad, que además es que no puedo hablar muy alto. Respecto al informe que han hecho, serio, muy bien redactado, para eso son técnicos, tú hablas de excusa. Hasta por escrito la palabra es excusa. Para mí son argumentos y me valían sin escribir. Y respecto a esto, yo quiero decir una cosa. Para mí, tú has dado tu opinión, para ti son excusas. Y para mí este proyecto, de verdad yo lo digo, es una pérdida de tiempo. Del personal técnico, obviamente, mía, del personal técnico. Que, como he dicho antes, tanto el SAO como algunos técnicos de aquí en otras ocasiones, tienen que dejar lo que estén haciendo para preparar un informe que yo he leído en 3 minutos, pero que obviamente, si te pones a preparar, no preparas en 2 minutos. Entonces, yo también pienso que cosas que se pueden resolver de otra manera y enterarnos de otra manera, incluso hacer comunicados, hacer vídeos, hacer cualquier cosa, si el objetivo es que la gente del pueblo se entere porque hay esa carencia, pues se podría hacer de muchas maneras. Pero para mí, como yo también tengo derecho a expresar mi opinión, pues hacerle perder el tiempo a unos trabajadores públicos que podrían... Sí, por supuesto, pero también es su trabajo. Vas a perder el tiempo, es su trabajo. No me interrumpas, que yo no te Es interrumpí. su trabajo, no me Que es su trabajo, claro que es su trabajo, pero también es su trabajo está aclarándonos, por ejemplo, si empresas de nuestro pueblo pueden hacer un trabajo o pueden hacer una construcción en unos espacios, si se puede o no se puede, informes que han ido dejando porque tienen que preparar imagino, de este pueblo, más otros que tengan de otro pueblo para justificar su trabajo, porque al final esto es justificar su trabajo. Entonces, como tú tienes una opinión, yo tengo la otra y yo tengo mi derecho también, por supuesto, a expresar mi opinión, porque lo que se tarda 2 minutos en pedir, que es, yo lo tengo aquí, la convocatoria vuestra del pleno, el derecho que tenéis a convocar el pleno ordinario, y los 2 puntos que pedíais que trajéramos, lo que se tarda en pedir eso o en escribir eso, pueden ser 5, 10 minutos, pues hay otras personas que tienen que dedicar bastante más dentro de su horario laboral, por supuesto, y de su trabajo. Y no voy a entrar ahora también a de no lo hemos pedido nosotros. Si mi palabra no va a valer. Si mi palabra no os vale, yo tengo que pedir informes porque mi palabra no os vale. No os valió con los alcornoques, no os vale con esto. Yo no sé la de veces. Erika es la única concejala de bueno, Sergio no se ha posicionado nunca. Y Rosa no está Raquel, que tampoco me quiero dirigir a ella. La única que ha tenido claro esto, es la única que ha manifestado siempre tener claro esto, porque aquí hasta el último pleno y el día de hoy se sigue sembrando la duda de que la obra del paseo ha costado más dinero y de ahí ha venido la intervención de él. De que se sigue sembrando ese tú di que luego algo queda. Entonces, por eso hemos traído la obra muy de gana y por eso se ha querido dejar muy claro. Y como mi palabra parece ser que no os vale que tampoco se tome nota y que haya un acta oficial, pues no me queda otra que pedir informes. Lo mismo que voy a tener que pedir informes. No lo pidas por nosotros. No voy a dar nombre, yo voy a No, dejar es que, decir. bueno, Habéis pedido un pleno público los 3 grupos. Sí, Con no un informe. Te digo que sí. ¿Cuántas veces tú me has dicho mira cosas y yo... Es que yo informe no tengo obligación, yo no tengo Por eso obligación de te digo, hacerlo. pues no haberlo pedido. Informe detallado de las obras del paseo. Sí, mi palabra, que yo iba a decir lo mismo, porque es que la obra no es nuestra, es que insisto que la obra no es nuestra. Si mi palabra no vale, porque lo he dicho tantas veces, ¿Quién te dice que no vale tu palabra? Hombre, porque si vamos, yo... por mí no podrás hablar. Por mí no podés hablar. Entonces no metas todo en el mismo saco. Está hablando de la oposición, no. Yo soy yo, esta mujer y la otra señora y esta mujer soy otra. Si yo he dejado clarinete en 1000 ocasiones, y me lo va a reconocer,
la obra del paseo Cuadradito, y me encuentro con una petición de pleno extraordinario en el que se pide información por parte de la alcaldía de situación del paseo de calle Pérez, plazo de ejecución y detalle de los gastos ocasionados, puntualizando el origen del dinero invertido. Yo veo que aquí sigue habiendo dudas, ¿no? Porque si aquí pusiera solamente situación de la obra del paseo, plazos de ejecución, yo me quedaría aquí y entendería que es una duda súper razonable. Pero en el momento en el que se vuelve a explicar y se vuelve a pedir el detalle de los gastos y el origen del dinero invertido, pues perdonadme, pero creo que es una de dos. O hay duda, o hay una intención de confundir. Perdonadme. Están englobadas las dudas de los tres partidos. Yo he aportado la mía, ella tiene la suya y ella tiene la suya. Y yo he metido todo en uno. Pero ahí está la idea recogida de los tres grupos. Mira. ¿Entenderme a mí? No va a estar poniendo la defensiva cuando no tienes. ¿Por qué? Si tú llegas a decir aquí lo que has dicho sin informe de eso. A lo mejor aquí también ha valido. Vale. Me ha valido siempre. Siempre te ha valido. Y si no me ha valido, te he contestado. Y Siempre si no te me ha has valido. llamado para decirte que no, Para para escuchar te ha que valido. no me meta a mí en un saco de la Sí, yo porque yo tengo que hablar de los tres que habéis pedido el pleno. Claro, pero yo me refiero a ti a una cosa y ahora me refiero a los que han hecho ver. O sea, que yo estoy separando al que ha hecho el informe, al de la obra y a ti. ¿Sabes? Totalmente, señor, que a mí me ha quedado claro que lo del informe no es por mí. Vamos. Me ha quedado clarísimo. Claro. Pero que yo también tengo mi opinión respecto a este tipo de informes que al final hacen perder el tiempo a los técnicos, lo mismo que otras muchas cosas que se cuestionan y se ponen en duda en este salón de pleno y que al final no me queda otra que pedir un informe como cuando esta señora elaboró de su cuenta y razón el informe de toda la carga de trabajo que tenía y lo elaboró de su cuenta y razón simplemente porque quiso. También destinó parte de su tiempo, creía que era importante que se supiera el tiempo que se pierde en muchas gestiones que nos podríamos ahorrar con una reunión sin problema. Y ahora hablamos si queréis de las ferias, y si queréis intervenir. Yo quiero intervenir, pero yo quiero aclarar más cosas que creo que al final hoy día los que hablan, nosotros entendemos, yo creo que los vecinos al final se tranquilizan un poco. Pero bueno, yo para puntualizar lo que ha dicho Sergio de cortar la plaza de España, la Plaza Andalucía, que tú te has reunido ya con los negocios y la habéis decidido así, no la ha aclarado, bueno, la policía tuvo que reunir con los negocios, no se ha aclarado, para que te lo digas serio que ese paso te haya dado, no sé yo me refería. Todo lo que es la plaza de hecho ya la semana pasada se cortó, afecta al tráfico, sabemos que en agosto, julio y agosto el pueblo duplica o triplica los coches, así que yo en ese sentido pues hago el llamamiento de que nos dejemos los coches fuera, que no vengamos tomando el refresco con el coche porque es que no existe dónde darlo y que cuanto menos los cojamos, que es un pueblo chico que podemos ir andando a cualquier lado, pues facilitaremos las cosas a todos. Y otra cosa que quiero que dejéis claro, en palabras que yo uso, no las uso nosotros, sino las uso yo para que se entere la gente que me está viendo, es que la obra del paseo se ha retrasado no porque la empresa Sergio no tuviera planificado la solería que le iba a hacer falta, sino porque para que esa solería se la haga, esa empresa tiene que pagar de diputación a esa empresa, no se le está pagando, y esa empresa no tiene dinero para pagarla. Con eso sobra el informe. Con eso sobra el informe, es lo que yo voy, con eso sobra el informe. ¿Ya está? Con eso sobra el informe. No, ni nuestra nación privada. La culpa no es de nada. Pero Sergio, con lo que acabo de decir, deja como que la empresa no ha tenido planificación, y sí que la ha tenido, sacando la cara por esa empresa, sí que la ha tenido, lo que pasa es que hay que hacer frente a unas cosas que la empresa no puede hacer frente porque a ellos no se le está haciendo, no porque ellos no quieran. ¿Y por qué no paga la diputación? No lo entiendo. Muchas gracias. Entonces se supone que no lo puede retrasar. Fácil, porque desde la dirección dice que hasta que no se constituya la diputación no paga un duro. Ni en esta obra, ni en otra Si la diputación está constituida hace 2 semanas. No hay delegaciones, hasta ayer no hubo delegaciones. Intervención, todo el proceso desde que hubo elecciones decide no pagarlo y no ha pagado duro. Y eso ¿Pero por qué motivo? Porque no está constituida la porque no está constituido, porque no tiene mandato de nadie. Pero había abierto un melón que yo no quería ni abrir porque ahí hay personas que no tienen por qué entender estas cosas. Por favor, no os gustéis, no. Vamos a ver, si ha alguien... dicho ella, porque ha dicho Rafa queda totalmente explicado. Hay otro Bueno, problema. pues a ver, no sé, a lo mejor hay otro que- problema subyacente, ¿vale? Entonces, Si estamos aquí, no nos lo va a pero que yo no contar. tengo que hablar de la constitución de la diputación, que no tengo... Si ese es un motivo por el que no se paga y por ese No es motivo solo ese está, motivo. pues porque no se puede decir. Si se puede decir, vamos a ver, entra en un terreno que no es nuestro ni nos compete ni Porque entre la ley da, mira, la ley da la opción. por La ley favor, da, no os crucéis, que esto es un pleno. La ley da la opción a una administración de estar 4 meses sin pagar.
Entonces, ¿de qué nos vale hablar de que esa es la situación? La sabemos y ya está, pero... Pero la sabes tú. Pero yo no lo sabía, yo me estoy enterando. A ver, bueno, es que hay una ley de contratos que no tenemos por qué saber, ni nosotros ni las personas que nos están viendo. La sabrá quien la tenga que saber. Hay, igual, Erika, no me interrumpas más, que cruzamos las conversaciones, por favor. Sí, porque eso te lo dice la ley de contratos. Eso los 4 meses te lo dice la ley de contratos. Entonces, pues ahí vamos tranquilamente, porque como a mí no me afecta, yo, pues tranquilamente. A mí me refiero al trabajador. Si lo habéis hecho en alguna casa por certificaciones, sabéis que el arquitecto te va firmando unas certificaciones, tú vas llevando al banco esas certificaciones y te van pagando para que tú le pagues a la constructora. En este caso el banco sería Diputación. ¿Vale? Las certificaciones están, porque el SAU ha hecho su trabajo y su certificación está. Solo hay que pagar. En ese sentido, yo diría que me parece que si no se constituyó la Diputación, las delegaciones de la Constitución, ayer, poco me equivoco, en ese sentido, yo mientras han estado los diputados del Partido Socialista, he chillado y he peleado y se ha ido pagando con un mes de retraso, así que ahora nos va a tocar chillar a nosotros y chillar a vosotros también. Que no es chillar en mal sentido, sino que me dejan mi obra parada. Porque evidentemente las empresas aquí están a funcionar. Si no cobran, pues las empresas dejan de funcionar. Entonces nos tocará. A mí lo primero, pero espero tener también el respaldo del Partido Popular en decirle a sus compañeros, como cuando yo solo he tenido que decir a los míos sin de ninguna, que mi pueblo, no sé que es un montón que se me queda la obra parada. Se me van. Las empresas tienen que cobrar. Hay montones de obras que están abandonadas en montones de pueblos por diversos motivos, no porque no cobren, sino por diversos motivos. Pero que eso no ha pasado aquí, ni tiene vistas de pasar tampoco. Que se pongan al día, seguro que corren bastante más. Bueno, voy a dar información del segundo punto, que es información detallada de la organización de la Feria de Agosto, actividades a realizar, ubicación y toda la planificación que se llevará a cabo para tal evento. Bueno, pues imagino que el interés que podéis tener este año, distinto al resto de los años, es que estamos en una situación distinta que está cerca, ¿no? Pero bueno, la realidad es que con lo que tenemos, pues se está haciendo el esfuerzo para que sobre todo los negocios y las personas que vienen a disfrutar de la feria pues, se vean lo menos perjudicadas posible. Como ya dijimos en la feria, lo digo porque estos días me están preguntando mucho por los días de feria, no sé a vosotros, pero a mí mucho. Ya lo hemos dicho, se ha publicado, pero bueno, lo vuelvo a decir para que la gente lo sepa. El sábado 12 de agosto empezará la feria hasta el martes día 15. La feria de mediodía no nos quedará más remedio que emplazarla aquí, en la plaza de Andalucía. Ya los negocios están informados, ya también están informados de cómo se van a ubicar. ¿Qué no están informados? ¿Qué es lo que queda pendiente? Pues todo el tema de los cacharritos o atracciones. Normalmente lo que hacen las empresas de las atracciones es solicitar el colocarse en el pueblo, a los que vayan, solicitan su colocación y los ayuntamientos pues le dicen pues te vas a poner aquí, te vas a poner allí, te voy a cobrar tanto por la ocupación de vía pública. Como todavía no nos han llegado, echamos en falta solicitudes, no sabemos si es que no se van a poner o que es que todavía no la han echado, por eso no tenemos todo el cuadro hecho, porque echamos en falta algunos, ¿no? Que todos los años se han puesto y este año, a día de hoy, pues, todavía no la han solicitado. Pero bueno, irán llegando y como se ha hecho siempre, pues la policía irá ubicando y posicionando en función de los espacios y las medidas que tengan y los espacios y las medidas que tengamos. La feria, como siempre, de noche será en la caseta municipal de la calle Cristóbal Colón. Tenemos contratadas las actuaciones de mediodía, tenemos contratadas las actuaciones de la noche. Y bueno, pues aprovechando que se ha pedido información de la feria, pues voy a decir algo que yo creo que sabéis ya todo y que os he comentado en alguna ocasión, que la orquesta cada año viene mucho más subida de precio, que este año en concreto, a las 4 días de feria, la orquesta le pega un bocado al presupuesto de festejo de un 40%, al presupuesto de festejos, cultura, deporte, juventud, es decir, todo ese presupuesto que engloba todo este tipo de actividades que muchas veces es hasta difícil de separar, para esa cultura, para esos festejos.
se llevan un 40%. Con esto no quiero decir nada, que lo sepáis, que han costado unos 53.000 euros la orquesta este año, y a partir de ahí, pues como siempre, pues habrá jurado, habrá banderistas, farolillos, porque viene siendo una feria, pues lo normal de una feria, y su fuego en la feria chica. No sé si tenéis alguna pregunta. No Sí, entiendo que aquí a lo mejor se haya quedado Para alguna. los jóvenes no hay nada que filtrar. Bien, para los jóvenes sí hay contemplado. Para los jóvenes hay contemplado la apertura de la caseta joven, sí. Encontramos aquí en la cuestión que se le va a ofrecer, se le está ofreciendo a los negocios. Porque este año, tened en cuenta, si ha podido. Lo digo porque muchas veces es que se ofrece a la gente después y no lo queremos, no, tiene una ley de contratos que nos obliga. Este año, al no haber tenido caseta joven ni el año pasado, ni los anteriores por el tema de la pandemia, pues no hay una continuidad en la prestación del servicio. El año que viene ya veremos cómo se organiza la feria, porque tendremos operativa aquella caseta y a lo mejor la composición de la feria es distinta. Y lo mismo, pues otra que ya veremos y en la que también daremos participación y pensamos en cómo podremos organizar una feria distinta. Entonces, como comento, no hay una continuidad de contrato, y visto eso, pues en lugar de sacarlo a la plataforma, como sería lo habitual o lo que hemos tenido que hacer con la caseta grande, que no ha dejado de explotarse, lo que hicimos el año pasado por 2 años, pues se lo vamos a ofrecer a los negocios de hostelería locales a ver si quieren. ¿Qué caseta? ¿La que está enfrente del canal? La caseta hoy, para la mejor instalación. Tiene su cuarto de baño, tiene su boletín, pues se avisará todo esto, que va a haber una actividad. Ya están avisados de que en la feria nuestra caseta está allí. No la he puesto allí. Yo cuando he entrado aquí me he encontrado allí la caseta joven y el sanatorio y el campo de deporte. No Entonces, sería alternativo para evitar esos problemas. Por ejemplo, alquilar lo de la gasolinera. otro año se ha hecho. Por eso, otro año se ha hecho. Pero el coste es más caro. El coste es, evidentemente, tiene coste. No tiene, también tiene problemas de electricidad, que hay que dejarle. Y luego resulta que las personas que no han podido, que el espacio es muy grande y lo apuntaban. Resulta que están alquilando un espacio grande para que al final, porque en la caseta joven tenemos el problema que tenemos. ¿No sabéis? Que hay la falta de gente joven que vaya a la caseta. Entonces, por eso no es atractiva. Si la gente fuera a la caseta, sería atractiva y tendríamos a gente haciendo cola, pero que no es atractiva. Entonces, yo pienso que sea que si va, porque cuando ha sido allí, tiene la palabra, por favor. que se nos de la palabra, siendo allí, yo que soy la más joven del pleno, porque da mi opinión, siendo allí la caseta, soy la más joven, Erika, 4 años más joven, que cuando ha sido la caseta allí ya estaba el tanatorio, aunque no se puede hacer botellón, pero la gente va al polígono, les pilla la caseta al lado, tiene mucha más influencia esa que cualquiera. También os voy a decir una cosa por la experiencia de lo que a mí me han contado, ¿vale? De traslado lo que a mí me han contado, porque yo no lo he vivido, porque cuando la caseta joven se hacía en la nave joven, cuando me pilló un periodo de crianza yo no bajaba, pero sí que la persona que la ha gestionado siempre me ha dicho, ¿qué más? Es que porque no volvéis a hacerlo donde la hacía y aquello se funcionaba. Y sin embargo en el otro sitio no. No me preguntes por qué, te traslado la palabra que a mí me he trasladado. Pues por la cercanía, es que es diferente, por la cercanía al sitio donde se van ellos, yo creo que pasa algo en el terreno pleno, que pasa algo en el tanatorio, cuando sabía que era caseta joven, yo sí bajaba y el tanatorio estaba allá. Sí, y había ferias que se ha tenido que no estar viendo la caseta porque había Solo una. fallecido. Solo una vez, una noche. Una noche. Y otras veces que ha fallecido gente, hemos estado allí. O ha habido un maratón de fútbol y ha habido un entierro, o ha habido, en fin, que muchas veces nosotros mismos nos ponemos las trabas cuando luego hay otras actividades que no son nuestras se hacen y no pasa nada, porque es que, en fin, a ver, las instalaciones están donde están. Y entonces, la feria del día, ¿qué va a ser? Aquí estamos viendo cómo colocar todos los cacharritos, dónde colocar el escenario que
si es posible se va a poner en el sitio estratégico que le dé cobertura a todos los bares. Todo es que depende de lo que venga. Que no, pues habrá que buscar otro sitio. Lo está viendo la policía, yo confío en mi Pone policía. aquí a la caseta. Y si no, Bueno, pues pone tendrá a todos los que puestos. buscar otro sitio, porque afortunadamente también Los puestos la que se calle, tenían ahí en la pero calle. de nada. Y los típicos- Es que no, si queréis una reunión, yo tengo una reunión muchísimas veces, las veces que queráis, pero si queremos un pleno tenemos que respetar que no se pueden cruzar las palabras. Los puestecitos de cocina, de algodón, en función de los espacios que haya, pues seguirán colocando lo de la calle porque la calle sí que está operativa. La calle no está abierta al tráfico, pero la calle está operativa, entonces se va a buscar pues, la mejor solución y además yo creo que está bien que a esa calle también se le dé vidilla de feria. Venga, ese bate que te ha colocado ahí en la calle no se puede quitar de colocar en otro sitio. ¿No ha quitado? Ah, pues no lo sé. ¿No ha quitado? Sí, esta semana ya lo estamos. Ah, vale. Esa calle ya va a estar habitada. Pero abierta al tráfico no. ¿Al tráfico no? No. No por un motivo serio, tiene su motivo que hasta que no esté completamente validada y acotada para que las terrazas estén con garantía de tráfico y demás, pues no. Ya sabes. Pero que la calle para poner veladores, para transitar, para pasear, esté ya abierta. Vale. ¿Vale? Y para poner, si hay que poner eso, pues el puesto de algodón, el puesto de los patios, no sé, dependiendo de las medidas que y de los que vengan, de los feriantes que soliciten y que vengan. Si no hay más preguntas. Pues yo por mí no. Es que Emma, yo había oído que se iba a hacer en el polígono también. Y en la verbena, es que yo he oído de todo. Y por eso. Pues por eso yo me creo- preguntáis directamente y no tengo inconveniente en deciros lo que yo ya tengo avanzado, no tengo ningún Pero inconveniente, no lo he me tenido en entero cuenta. me entero yo y a la gente que Pero le fíjate, pregunte, son- aquí se entera todo el mundo. Pero son por rebeldes, que vaya a venir a un pleno, decirme es que me han dicho, es que he escuchado, es que he oído. Yo creo que eso no tiene sentido, que lo que tiene sentido es, Gemma, queremos saber, y además no quiero que me informes a mí nada más, nos hemos juntado, queremos que nos informes a todos a la vez, de este tema y del que sea. Y nos sentamos aquí a una hora que nos venga medianamente bien a todos, y no hace falta convocar un pleno, ni hace falta... ¿Por qué? Porque, como habéis visto y habéis podido comprobar, yo, cuando hay un pleno en el que esta señora tiene que tomar nota, y en el que está apta, no sé si lo sabéis, pero van a otras administraciones públicas, pues la lengua se corta. Porque hay cosas que en una reunión informal se pueden decir, otras cosas pues, que no se deben de decir. En pleno me refiero, ¿vale? Entonces, os lo he dicho siempre. Yo, si queréis seguir convocando plenos, si no queda inconveniente ni en daros la información ni en convocar el pleno. Pero eso que os acabo de decir, yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. ¿Vale? Así que si no hay más preguntas, y yo creo que haya quedado todo medianamente claro, pues despedimos este pleno que esperamos puedan seguir a través del canal de YouTube que quieran. Buenas tardes.